acá desde Argentina, yo vengo haciendo historieta y editando historieta hace muchos años y hemos logrado hacer un contacto con autores de otros países, más que nada con Uruguay, con quienes estamos muy en contacto, Chile, Bolivia, pero la verdad que poder conectarme con gente de Panamá para mí es muy especial, poder conocer gente de Centroamérica es algo muy bueno. Nosotros actualmente estamos también organizando un premio latinoamericano de historieta y eso nos permitió también conocer que hay un movimiento muy grande de historietistas en Centroamérica y bueno, me da mucha alegría este año poder encontrarme con tanta gente de allá. Así que en primer lugar quería decir que estoy muy, muy feliz. Me encantó que hayan preparado esta presentación, poder conocerlos a todos y a todas. Me vino muy bien también para ver desde qué punto de vista voy a encarar esto. Me gustan las referencias que han planteado. Alguien nombró, Franco creo que fue, nombró a Craig Thompson. Es un autor que es uno de mis tres más grandes preferidos. Les recomiendo a todos y a todas que lo lean porque realmente es de los más grandes autores que hay en el mundo. Veo que hay una inclinación general al manga, me parece bárbaro, el manga renovó mucho lo que es la historieta latinoamericana, que tenía por tradición eh, un tipo de relato con mucho texto en off, y gracias al manga se fue yendo más hacia esto que a mí también me gusta mucho, como alguien dijo en las presentaciones, esta cuestión de ir contando con la secuencia más que con los textos de apoyo, con los textos de off. Así que eso está muy bueno. Yo no hago manga, pero sí me gusta leerlo. Eh, y bueno, algo de eso vamos a ver. Y estuve anotando un poco quiénes eran guionistas, dibujantes, autores integrales, y bueno, veo que ahí está bastante repartida la cosa. Eh, y voy a intentar que esto sirva para todos y para todas. Quienes se dedican solamente a escribir, por ahí pequeño taller de cómo es una presentación, un diseño de personajes, les puede llegar a servir esto para saber qué le pueden brindar a los dibujantes para esa construcción de personajes. Una historieta, cuando está bien hecha, cuando es una buena obra, tiene totalmente integrado lo que es el guión y el dibujo, ¿no? No se pueden escindir uno de otro. Y entonces, por eso es muy bueno cuando se puede trabajar en conjunto entre guionistas, si no está hecha por un autor integral, claro, cuando hay guionista y dibujante, que pueda haber un diálogo fluido, un ida y vuelta, que uno y otro se puedan modificar mutuamente, ¿no? Que el guionista esté abierto a las apreciaciones del dibujante o de la dibujante, y que quien dibuja también pueda recibir ideas de quien hace el guión y, bueno, ir modificándose mutuamente. Eso me parece que es muy, muy importante, muy interesante, por eso me gusta mucho que haya guionistas viendo este taller. Ricardo, te pregunto, supongo que con el horario somos un poco flexibles, yo calculé más o menos unos 45 minutos, así que supongo que se va a extender de las 11, que era el horario que me habías dicho que empezaba la otra charla, espero que no haya problemas con eso. También les quiero aclarar que voy a estar muy atento al chat, así que cualquier cosa que me quieran decir, preguntar mientras estoy haciendo esta presentación, me lo hacen por el chat y voy a ir contestando. Ya que no somos tantos, son ustedes una docena más o menos, me parece que se puede hacer un feedback, un ida y vuelta interesante. Vi en las imágenes de las presentaciones que quienes ilustran son ilustradores profesionales, realmente muy buenos trabajos, vi en todos con estilos muy diversos, así que la idea es que esto pueda ser también una retroalimentación, ¿no? Que yo les aporte algo y ustedes puedan aportar algo también desde su experiencia, porque por lo que veo no son un auditorio de gente que no ha hecho nunca historieta ni que recién empieza, sino que realmente he visto obras ya de gente profesional, así que bueno, esto puede ser más un diálogo
ir aportándonos mutuamente conocimientos. Lo que vamos a hacer es ir viendo cómo se construye un diseño de personajes. Más o menos creo que todos lo tienen claro, de todas formas no está mal ir estructurando las partes de cómo lo voy haciendo yo, por lo menos, ¿no? Siempre es que queden claro que esto es una visión personal mía como autor, y que puede haber otras maneras de hacerlo. Yo creo que lo interesante de aportar la experiencia personal de cada uno es que enriquece las experiencias de los demás. Así que bueno, les voy a ir contando cómo lo hago yo, algunas maneras de estructurarlo, algún truquito que se puede llegar a usar, que muchos a lo mejor ustedes ya los conocen porque si dibujan, y vi que muchos son diseñadores y esto, entonces no va a ser algo nuevo tal vez algunas de las cosas, pero está bueno ir eh, como tomando estructuras de cómo hacer este proceso. Y después, si tenemos tiempo hacia el final, por ahí podemos hacer algo, un ida y vuelta, unas preguntas, lo que ustedes quieran consultar. De todas formas, ya les dije, mientras esté hablando voy a estar atento al chat para que puedan preguntar cosas. Verán que yo miro hacia arriba, tengo la cámara abajo y la pantalla arriba, así que bueno. Empecemos con esto. Hacer historieta tiene un gran trabajo previo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros, creo que la experiencia de la gran mayoría de todos nosotros es que empezamos desde chiquitos a dibujar y empezamos a hacer historietas, y cuando éramos más chicos lo que hacíamos era ir haciendo la historieta a medida que la inventábamos, y después, a medida que nos vamos profesionalizando, vamos descubriendo que en realidad hay todo un trabajo previo muy grande antes de empezar a hacer la historieta final, ¿no? En la escritura del guión, que tiene toda una, no voy a ahondar en eso, toda una serie de pasos. La documentación desde el dibujo, si es una historieta histórica, acá han nombrado que tienen interés por algunos por la historieta histórica y por la historieta científica, eso requiere mucha documentación, y todo lo que es la parte de bocetos, creación de personajes y bocetos de las páginas. Todo eso es mucho trabajo que lleva mucho tiempo, casi si pudiéramos tomar un total de lo que es la producción de una historieta, una gran porción es toda esta preparación previa. Y acá me pregunta Ricardo, sí, ahora voy a ir compartiendo imágenes, pero a medida que vaya hablando, pongo imágenes y saco. Bárbaro. Creo que ya tenía la opción para compartir pantalla. Bien. Lo que es diseño de personajes es algo muy, muy importante y que requiere una especial atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que arrancamos a hacer la historieta, vamos a tener en una historieta de, no sé, una cantidad media de páginas, con unas 6 viñetas mínimo por página, nos vamos a encontrar con que vamos a dibujar este personaje muchas veces durante nuestra novela gráfica. Entonces, antes de empezar a hacer la novela, tenemos que tener este personaje muy incorporado. O sea, tiene que ser parte de nuestra mano, lo tenemos que tener muy aprendido, porque si no lo que nos va a suceder es que a medida que avancemos en el dibujo de la novela, se va a ir modificando, nuestra mano se va a ir acostumbrando a dibujarlo, va a ir modificando la manera en que lo hace, y entonces el personaje no va a ser igual de un principio al final de la novela. Entonces, para evitar que esto suceda, lo principal es haber dibujado mucho el personaje antes de empezar a hacer la historieta. Tengo colegas que tienen algunas técnicas especiales justamente para evitar esta modificación de los personajes a medida que van dibujando. Por ejemplo, un dibujante muy reconocido de Argentina que se llama Hawk, no sé si lo conocen, lo que hace es hacer la historieta de manera desordenada. Toma el guión y entonces empieza a dibujar
la primera página, la última, la segunda, la anteúltima, la tercera, la antepenúltima, ¿sí? De esa manera el dibujo se va mezclando en esa progresión que se suele dar, que muchas veces es casi inevitable, ¿no? De que se vaya modificando nuestro personaje. Yo no he podido hacer eso, pero sí lo que hago es dibujar los lápices completos, y una vez que tengo los lápices completos, sí suelo entintar mezclando las páginas para que el entintado, si se va modificando un poquito a medida que voy avanzando en las páginas, no se note esa progresión, ¿no? Sino que quede bastante mezclado. Con respecto a lo que es el diseño de personajes, a mí me gusta estructurarlo como en tres momentos. Voy a compartirles acá una imagen. No sé si pueden verla bien. Esto es un boceto de un personaje, un boceto muy rápido. Me gusta pensar que cuando hacemos un diseño de personajes hay tres momentos bien marcados. Un primer momento de bocetos, un segundo momento en el que estructuramos al personaje y le damos una forma más definida. Por lo general lo que se hace es esto que estoy mostrando ahora, ¿no? Estos personajes, este personaje hecho de frente, de perfil y de espalda, con estas liñitas que nos permiten ir comparando tamaños, y que por lo general esta es la imagen que nosotros mostramos al guionista y es la imagen que solemos colgar en nuestro estudio para tenerla ahí a la vista y poder trabajar en base a esta imagen. Y una tercera, si bien yo estoy dividiendo en tres etapas, estas etapas están como mezcladas, ¿no? Se hacen todo al mismo tiempo. Una tercera etapa que es la de aplicación del personaje, o sea, que el personaje esté en movimiento, poder verificar que el personaje puede realizar todos los movimientos, que puede realizar todas las acciones. Seguramente para esta altura nosotros ya leímos el guión, entonces podemos hacer dibujos del personaje haciendo algunas de las acciones que aparecen en el guión. Me parece que estas tres etapas tienen que estar constantemente yendo y viniendo, tenemos que estar yendo y viniendo entre estas tres etapas, hacer bocetos, presentar el personaje, darle movimiento. Tal vez cuando hacemos el personaje en movimiento nos damos cuenta de que el traje que tiene o la forma de su cuerpo no nos permite hacer todas las acciones. Entonces volvemos a la etapa de boceto, volvemos a estructurarlo, ¿sí? Creo que esto tiene que ser un trabajo de ir y venir en estas tres etapas, pero que las tres etapas tienen que estar bien marcadas, ¿sí? Me parece que lo primero siempre es hacer un boceto rápido, para ir viendo si nos gusta, si está bueno el personaje, si le gusta el guionista, ir charlándolo con él, con ella. Este, y una vez que ese boceto nos complace, entonces pasamos a las otras dos etapas, que es darle movimiento y estructurarlo. ¿Sí? Yo digo que esta imagen es la que solemos colgar en nuestro estudio, porque siempre está bueno tener el personaje presente delante nuestro. Voy a dejar de compartir esta imagen porque les quiero mostrar, de hecho, acá a ver si puedo. Este, bueno, es mi tablero de dibujo. Y acá, si pueden ver, tengo una pizarra colgada en donde tengo los diseños de los personajes de las historietas que estoy haciendo actualmente. Los tengo colgados ahí siempre adelante mío, y entonces a medida que dibujo la historieta, estoy constantemente consultando ese diseño, para no tener lo que en cine se llama errores de continuidad, ¿no? Que hayamos puesto algún elemento en este personaje que después nos olvidamos, lo simplificamos. Entonces siempre tener a la vista
el diseño de personajes para que no sufra modificaciones durante el dibujo de la historieta. Hago mucho hincapié en esto porque es algo muy natural de que suceda. En una novela gráfica de 60, 80 páginas, transcurre bastante tiempo entre que empezamos a dibujarla hasta que terminamos, y entonces es muy, muy normal, muy natural que el dibujo se vaya modificando. Entonces creo que es algo que tenemos que tener muy presente, de estar muy atentos constantemente a que esto no nos suceda, o de qué manera podemos ir intentando que no se vea que esto está sucediendo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabo de decir. Bueno, Por acá veo que envío no. todos bien. Bien. Bueno, eso te iba a decir, Ricardo, que la gente que está ahí presencial, si quieren hacer alguna pregunta, bueno, o me la escribís vos en el chat, o abrís el micrófono y me la hacen directamente. Bueno, les voy a hablar sobre la construcción del personaje desde el punto de vista del dibujo. Quiere decir que la construcción del personaje desde el punto de vista de guión ya está hecha, ya conocemos cuáles son las motivaciones del personaje, qué es lo que lo llevan a moverse dentro de la historia, ya conocemos cuáles son las características esenciales del personaje en cuanto a cómo es su personalidad, qué, qué historia tiene que lo ha marcado, cuáles son las características cuáles son los sentimientos que más se expresan en ese personaje. Todo lo que nos pueda dar el guionista o la guionista para construir el alma, el espíritu del personaje, nos va a servir después para la construcción de la imagen visual del personaje. Entonces, por lo general lo que hacen los guionistas, las guionistas de historieta, es como en una obra de teatro, antes de empezar a escribir el guión, una breve descripción de los personajes, ¿no? Y ahí pueden poner todo lo que se les ocurra que pueda servir para las ideas del dibujante. Actores famosos que puedan ser parecidos a ese personaje, personajes de películas de animación o de otras historietas que puedan servir como referencia, pero también historias del personaje que tal vez no aparezcan después en el guión, tal vez después no estén en la historieta, pero que le sirvan al dibujante como bagaje para darle esencia a ese personaje, ¿no? Entonces, bueno, qué le pasó en su infancia, de dónde viene, si tiene alguna preocupación esencial, todo ese tipo de cosas se va a ver reflejada después en el diseño de personaje. Les voy a compartir otra imagen. Ya puestos en lo que es el diseño en sí del personaje, puede haber algunos tips básicos que les pueden llegar a servir. Uno muy, muy básico, que se suele usar siempre y tal vez ustedes ya lo usan, es el de usar imágenes geométricas simples. Esto tal vez les parezca como... Yo acá hice un dibujo más de historieta más infantil, ¿no? Pero nos puede servir en cualquier tipo de dibujo. Vi que muchos son diseñadores, entonces saben que las formas geométricas expresan distintas características, y entonces nos podemos valer de esas formas para la creación de nuestro personaje. Yo les muestro esto ahora, y después les voy a mostrar un diseño de personajes un poco más complejo. Yo acá usé 3 formas de las más simples: el triángulo, el círculo, que acá, bueno, hay una forma un poco más de pera, y el cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que
El círculo es una forma que tiene movimiento, que tiene ¿cómo decirlo? A ver, se me escapó el concepto. Un equilibrio en un punto central, y entonces por lo general se usa para representar a personajes de acción, pero también a personajes centrados. El círculo es una forma muy amigable, entonces también se usa mucho para personajes bondadosos, amigables, ¿sí? Este, algo que no sucede tal vez con las formas de líneas rectas que suelen ser más duras, como el cuadrado y el triángulo. El cuadrado eh, es una forma más estable, más fuerte, nos da más idea de algo más establecido, sin tanto cambio, entonces lo solemos usar para personajes más estructurados, se suele usar mucho para las caras de los héroes fortachones, ¿no? Hacer una quijada más cuadrada, y el triángulo, al tener esa forma aguda, nos lleva también, según si lo usamos de manera invertida, como está en este ejemplo, o, o, o no, lo podemos usar para personajes más cerebrales, se usa mucho para los villanos, ¿no? Y les voy a mostrar un diseño de personaje de una historieta que estoy haciendo yo actualmente, que se llama Criptozoólogos. Esperen que me perdí entre tantas pantallas que tengo abiertas. No sé si se ve bien. Este es un grupo de personajes de una aventura que estoy haciendo ahora con guiones del uruguayo Rodolfo Santulo. Es un grupo de cazadores de seres míticos, ¿sí? Entonces cada uno de estos personajes, esta es una historia de héroe grupal, ¿no? O sea, los 5 personajes son el héroe de la historia, y cada uno tiene sus características marcadas. Emma Concrete, que es la que está en el medio, es la que cuenta la historia, es la observadora de todo lo que sucede, y si bien no es el cerebro, sí es quien ve todo lo que sucede y lo interpreta y nos lo relata. Entonces por eso elegí una cara con una forma triangular, como para dar esta idea de que ella es el cerebro que nos va a estar contando la historia, va a ser el intelecto que nos va a estar poniendo en palabras todo lo que sucede. Después al costado de ella tenemos al coronel y a Federica, que son los personajes de acción. El coronel es un militar experimentado, y ahí yo combiné 2 formas, esta quijada cuadrada que nos muestra esta cosa de tipo más estructurado, más serio y fuerte, con la cabeza bien redonda, que nos pone también en el dinamismo de alguien que ejecuta acción. Y Federica tiene la cara redonda también, porque justamente Federica es prácticamente todo acción, es la que pega las piñas, pega los tiros y este tipo de cosas. Del otro lado tenemos a 2 personajes que no son tan de acción física. Harry Carmichael, que es como el personaje humorístico, el bonachón, es el fotógrafo del grupo, es el que va tirando las líneas de humor, y al lado Etienne, que es el científico del grupo. Yo con Etienne usé también más o menos una forma de triángulo, verán que la quijada le da una forma más triangular, pero la cabeza es como un cuadrado, porque lo que estuve jugando en el diseño de este personaje es que él tenga un aspecto de personaje de acción. De hecho, cuando ustedes ven esta presentación de personajes, nos parece que Etienne
es el héroe que pega las piñas y qué sé yo, y en realidad no. En realidad la que pega las piñas es Federica, es la mujer. Entonces en esta ruptura de un cliché, quise mostrarlo a Etienne como un cliché de héroe de acción y que en realidad después no lo sea. En este sentido, hay algo que yo quería remarcarles especialmente, que es esto, ¿no? Que si bien nosotros nos vamos a mover mucho en lo que es los clichés y eh, los estereotipos, ¿sí? Nos vamos a mover mucho con los estereotipos para contarle a la gente cómo es el personaje y darle información de cómo es ese personaje. También está muy bueno ir rompiendo esos estereotipos. Y al romper esos estereotipos y esos clichés, vamos enriqueciendo la historia y vamos enriqueciendo a los personajes. Entonces me parece que está muy bueno conocer los estereotipos, conocer los clichés de cada una de las historias que contamos, y una vez que tenemos bien claras esas reglas, lo más divertido es romperlas, ¿sí? De hecho, todo lo que yo hoy les presente como una especie de regla o norma, está bueno justamente conocerlas para después poder transgredirlas y hacer algo nuevo y hacer algo divertido, ¿sí? Bueno, esto más o menos es lo que ya todos conocemos de lo que es diseño de personaje. Bueno, mira, en ese sentido les voy a mostrar dos ejemplos de esto, de trabajos que yo he hecho. Si yo les muestro la imagen así, ¿ustedes la ven a pantalla completa? Porque yo la tengo minimizada acá a la imagen. Pantalla completa. Perfecto. Bueno, estos son los bocetos iniciales de criptozoólogos, los personajes que les mostraba antes. Fíjense que este boceto inicial no tiene nada que ver con cómo terminaron siendo los personajes después, ¿no? Esta ya es una página bueno, ahora que veo acá que dice Tripio abajo, esta historieta se está publicando en una revista digital de la editorial Pictus, que se llama Tripio, que es muy, muy buena, y a la cual pueden acceder ustedes, no es muy cara, y al ser en formato digital, la pueden ir siguiendo, tiene autores muy, muy buenos de Argentina y Uruguay. Bueno, en ese sentido yo construí estos personajes ya con el guión escrito, ¿sí? Pero cuando lo fui haciendo, me pareció que era muy interesante que este personaje, el personaje de el coronel, fuera manco. Entonces se lo planteé al guionista y le dije, mira, vos escribí toda la acción que él quiera hacer, escribíla como si tuviera los dos brazos y yo me la voy a arreglar para que haga todo con un brazo solo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un ida y vuelta entre lo que fue el guión hecho primero, después yo hice el diseño de personajes y después aporté al guión con mi diseño de personajes, ¿sí? Pero ahora les voy a mostrar otra imagen de otra historieta que hice con mi socio de la editorial, que, Alejandro Farías, que es guionista. Yo le presenté a él esta serie de dibujos sueltos que tenía, ¿sí? Eh, Eran dibujos de personajes que yo venía haciendo desde hacía mucho tiempo, y medio les había creado como una historia, pero no sabía qué hacer con ellos. Entonces se los presenté a todos y les dije, ¿tenés ganas de escribir un guión con estos personajes? Y a él le gustó la idea, hizo la historieta Antídoto, que la pueden leer ahora actualmente, ya está casi por terminarse, en la revista web de Locorrabia, que está dentro de la plataforma de Behance, que es behance.com/Locorrabia. Ahí hay historietas de muy buenos autores, y otros no tan buenos como yo. Y bueno, él escribió un guión con estos dibujos que yo le había mandado sueltos, y a ver si les puedo mostrar alguna página final de esto. Esperen un segundito. Estas son páginas ya de la historieta hecha con esos personajes que yo le había dado a él.
Así que en este caso el diseño del personaje fue anterior a todo lo demás, ¿no? El guión nació en base al diseño del personaje. Eso es algo medio un poco tramposo, porque si en este caso Alejandro es un guionista súper experimentado, ¿no? Y muy buen guionista, entonces pudo agarrar esos dibujos y crear una historia para cada uno de ellos. Pero podemos correr el riesgo de condicionar al guión si nosotros tenemos el personaje hecho de antes. Entonces no es la idea es que el guión pueda fluir libremente, o que si nosotros tenemos los personajes dibujados de antes, que el guionista tenga la libertad de modificarlos, ¿sí? Porque siempre el hueso de nuestra historieta es el guión. La historia tiene que ser buena, tiene que estar bien contada, para que esos huesitos sean bien duros y sostengan bien a toda la historieta. ¿Sí? Entonces no es lo recomendable arrancar por el diseño de personajes y después hacer la historia. Siempre es mejor escribir libremente. Incluso algo que nos pasa a los dibujantes es que cuando nos sentamos a escribir un guión, lo hacemos muy desde el punto de vista del dibujo, y entonces lo que imaginamos que queremos dibujar nos condiciona eh, en la historia que queremos contar. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a dar algunos consejos, por así decirlo, o algunas pautas que podemos ir siguiendo para construir un personaje y para que la construcción de nuestro personaje sea lo más efectiva posible. En un primer punto, y que es lo que hemos estado hablando casi todo el tiempo hasta ahora, es que conozcamos muy bien al personaje. Y que lo conozcamos muy bien en los dos sentidos, en su interior y en su exterior. ¿Sí? Entonces, que el guionista nos dé todas las ideas que tiene acerca del personaje, pero nosotros también construirnos una historia para que ese personaje tenga alma, pero también, muy importante, es recurrir a la documentación y poder ver la mayor cantidad de imágenes posibles de del personaje que vamos a hacer. Entonces, si la historieta es histórica o es realista, ahí sí vamos a tener que documentarnos mucho de cómo es la vestimenta de esa época, de cómo eran las personas en esa época, este, de qué elementos va a usar y eso, ¿no? Pero si la historia es de fantasía, también podemos documentarnos sobre cómo son los personajes de ciencia ficción, por ejemplo, del género que estamos representando, podemos ver películas, podemos leer novelas, escuchar música. Acá había un gran maestro de la historieta que era Oswald, que él siempre decía que el historietista tiene que abrevar de todas las artes, que si nosotros solamente leemos historieta, vamos a estar alimentándonos de mismo y vamos a terminar inventando la pólvora. Entonces, que el historietista tiene que cultivar todas las artes, ver cine, leer literatura, escuchar música, y todo eso va a ir alimentando nuestra capacidad de creación, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir construir una idea subjetiva, muchas veces, ¿no? Que se nos va a ir implantando en nuestro corazón de cómo es el personaje, y cuando lo dibujemos todo eso va a aflorar. ¿Sí? Entonces es muy importante enriquecerse de datos antes de empezar a diseñar el personaje. Otra cosa que siempre recomiendo y que no siempre hacemos es empezar a construir el personaje desde lo más simple, ¿no? Esto que les había compartido antes, espérenme, esta figurita que había hecho yo con figuras geométricas, me parece que es un buen consejo empezar a construir desde lo más simple y después ir agregando, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando hacemos una historieta heroica, una historieta de superhéroes, un manga, ¿no? Arrancamos con un diseño de personaje muy cargado, con un traje samurái lleno de cositas,
y después toda esa carga de elementos se nos vuelve en contra. Se nos vuelve en contra en dos factores principalmente. Uno es en que le limite los movimientos del personaje, y que entonces nosotros tengamos un personaje con unas hombreras enormes, y lo primero que tiene que hacer en la historieta es levantar los brazos. Y bueno, ya esas hombreras gigantes nos lo impidieron, ¿no? Entonces eso es una limitación en lo formal. Y otra limitación es que nosotros lo vamos a tener que dibujar, como dije antes, muchísimas veces. Entonces nos va a llevar mucho más tiempo dibujar ese personaje tantas veces porque está muy cargado. Entonces, mi idea, tal vez porque soy diseñador gráfico y sé que menos es más, ¿no? Es siempre empezar desde lo mínimo e ir agregándole, acá me dicen el efecto X-Force, ¿sí? Ir agregándole elementos después. Si vemos que podemos dedicarle el tiempo como para hacer un personaje muy lleno de elementos o muy detallado, mejor. En ese sentido, hay algo que, que quiero conectar con otra idea, que es la idea, lo que Scott McCloud, no sé si lo han leído, es un autor que ha escrito mucho sobre cómo hacer historieta, y sus libros están muy, muy buenos. Les aconsejo que busquen los libros de Scott McCloud, y él llama efecto máscara, que es algo que para la mayoría de ustedes que leen manga se les va a hacer muy, muy patente, que es que nosotros como lectores nos identificamos con el personaje principal de la historia, ¿no? Nos metemos adentro de él, y entonces el dibujo del personaje termina siendo como una máscara de nosotros mismos. Eso, esperen que les voy a compartir otra imagen, en el manga está muy desarrollado, pero muy, muy desarrollado. Ese canon que tiene el manga de hacer personajes con una cara muy simple. Justo estoy mostrando unos personajes de Kazuhiro Otomo, de Akira, ¿no? Que él no hace caras tan simples, pero sí continúan en esta idea del efecto máscara, que es que los personajes principales son lo más simples y genéricos posible, ¿sí? Entonces el lector se identifica de manera más directa con ese personaje. Estos son, creo que todos los conocen, son Kaneda y Tetsuo de Akira. Son dos personajes que terminan siendo antagonistas, pero con los cuales nos identificamos nosotros con los dos, ¿sí? Entonces son dos personajes, fíjense que las narices y las bocas son muy parecidas, los trazos de nariz, boca y rostro son muy simples. En el manga lo que sí se usa es poner mucho detalle y mucha carga en los ojos, justamente por este efecto máscara, ¿no? Los ojos son los que nos muestran los sentimientos, entonces ahí están todos los brillos, la sombra, todo lo que nos muestra qué están sintiendo los personajes, y el resto de la cara es muy genérico. Nosotros no nos podríamos poner esa cara y ser nosotros mismos. Eh, en cambio, lo que es el villano, el otro, esperen que no puedo pasar de imagen. La voy a cerrar y voy a abrir otra. Creo que la mayoría ha visto o ha leído Akira, ¿sí? Acá nos dicen varios que lo han visto bastante. Bueno. Es, por si alguno de ustedes no la leyó o no vio la película, es el manga y el anime que hicieron estallar al manga y al anime en Occidente, ¿no? Ya venía con Macros, con Mazinger y todo eso, viéndose bastante en América,
pero con Akira es como que estalla la moda del manga y el anime, y bueno, hasta llegar a lo que es el día de hoy. Este personaje es el Joker, es de una banda enemiga de los protagonistas de Akira, y fíjense que ya la cara tiene muchos elementos. ¿Por qué tiene muchos elementos? Está pintado, tiene aritos, le falta un diente, ¿no? Este personaje, nosotros no tenemos que identificarnos con él. Este personaje es el otro, es el enemigo en la historia. Entonces, como no hay una necesidad de que el lector se identifique con él, entonces sí podemos ponerle más detalles y convertirlos en el otro. No sé si se entiende este concepto, ¿no? Tenemos a los personajes principales como mucho más simples. Los que leen y las que leen manga van a ver que esto se repite mucho en el canon del manga. El personaje principal más simple para que nosotros podamos meternos adentro, identificarnos y hacer empatía con él. Y el enemigo, el otro, más realista, con más detalles, porque justamente no es un personaje en el que nos vamos a meter, sino que lo vemos como alguien fuera de nosotros. Esto me parece muy importante, lo estoy mostrando con un ejemplo de manga, estoy contando que el manga lo desarrolla mucho, pero me parece que para todos los estilos de historieta esto sirve. Yo no hago manga y lo uso mucho a esto, porque creo que es importante para cumplir con una de los tres pilares de lo que es la construcción de un personaje, y este es el último concepto que les quiero transmitir, que son las tres E, les digo yo, que son como tres pilares que tiene que cumplir el personaje. Es la empatía, la esencia y el efecto. La empatía es lo que venimos hablando ahora, ¿no? Que el lector pueda empatizar con el personaje, pueda sentirse identificado y pueda meterse adentro de él, ¿sí? La esencia es lo que hablaba antes, que el personaje realmente transmita una esencia y que tenga entre sus elementos la información necesaria para que yo, al verlo, pueda saber cosas de él. Quién es, de dónde viene, en qué época vive, a qué se dedica, cosas de su personalidad, si es una persona que vive enojada o que vive feliz. Todo eso tiene que estar en la información del personaje, bastante clara, digamos. Entonces decir, bueno, este personaje va a llevar estos elementos encima para que nosotros al verlo ya podamos empezar a saber de qué trata la historia, ¿sí? Entonces, muy importante esto de la esencia. Y el efecto, que es el efecto visual, ¿no? El impacto visual que tenga hacia el lector, que lo vea y si es el personaje principal, le guste cómo es, quiera ser como ese personaje, incluso hasta que pueda dibujarlo si quiere, o si es el enemigo, el villano, que realmente transmita terror o miedo, ¿no? Que tenga un impacto visual que sea atractivo y se nos meta rápidamente en nuestras mentes. Esos tres pilares me parece que es algo muy importante que tiene que cumplir el personaje en su diseño. No sé cuánto tiempo estuve hablando. Más o menos esto es un pantallazo rápido de lo que me parecía interesante de transmitirles a ustedes de lo que es la construcción del personaje. Como verán, no hice algo muy basado en cómo dibujar, porque cada uno de ustedes tiene un estilo diferente, entonces me parecía que no era la idea dar consejos sobre cómo hacer figura humana o cómo representar ciertas cosas, porque cada uno lo va a resolver de una manera distinta, con cánones distintos. Yo vi en la presentación que hay gente que hace manga, hay gente que hace historieta más del estilo funny,
y tienen cánones diferentes, entonces me parecía que no tenía sentido ahondar en cómo se dibuja, sí en una serie de conceptos que a nosotros nos sirvan a la hora de sentarnos a diseñar un personaje, para decir, bueno, yo tengo que cumplir con estas cuestiones. No sé si les sirvió, me gustaría que puedan aportar ustedes y sobre todo hacer preguntas, si puedo contestar dudas, si esperaban otro tipo de datos, que me los pregunten para poder mejorar esta charla, ahondar y enriquecerla. Así que bueno, abran los micrófonos o escríbanme por el chat y hagamos ahora una ida y vuelta de dudas que puedan llegar a tener. No sé, Ricardo, qué cantidad de tiempo nos queda por Sí. delante. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que viene de ahora, después de esto? Sé que hay un par de gente que quiere preguntas, tengo a Laín, tengo a Roberto que quieren preguntar. ¿Acá alguien quiere una pregunta? Sí, ¿Acá? ¿No? ¿Por acá? Acá la gente está clara en vivo. ¿Qué te iba a decir? Lo que viene después de esto, antes de las 12, porque a las 12 tenemos nuestro descanso, nuestro único descanso, no son varios, es uno solo. Es que vamos a tener un taller, o sea, básicamente les vamos a dar a ellos una tareita que es que diseñen un personaje, hay una imagen que queremos que vean para que se inspiren y una especie de pregunta y respuesta. Entonces, o sea, no sé cómo estás tú, porque si te quieres quedar hasta que pase y ves con ellos eso también, o sea, podemos hacerlo. Dale, pues sí, entonces sí, yo me quedo, me quedo. voy preparando eso, voy montando eso, juntando a la gente y aquí puedes atender las preguntas de la gente que están por acá. Vamos con Roberto y después con Alain. Dale. Te escuchamos, Roberto. Sí, hola. Sí, es que no había encendido el micrófono. Primero que todo, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de poder compartir con nosotros esa información que yo siento que es bastante valiosa. Entonces, sí me quedaba de las cosas que compartiste, con el hecho de la importancia de tener tu hoja de personaje y ir trabajando en ese proceso. Entonces, siento que esa parte es importante. Entonces, te quería hacer la pregunta, en el caso que tú comentaste de este escritor que tú le diste a estos personajes, eh, ¿sientes que por lo menos en ese caso también es importante tener ese buen como rapport o interacción cuando tú estás trabajando con un equipo creativo en caso de lo que se quiere hacer acá, eh, para poder tú tener esa confianza de poder darle ese material y el poder inventar esa historia? Y ese proceso, ¿cómo fue? ¿Fue como de ir y venir, de poder estar hablando con él y ayudarle a darle forma en base como a la idea que tú tenías de cada uno? Quería como que ampliaras un poquito en eso. Bueno, mira, yo creo que sí, hubo mucho ida y vuelta, mucho feedback. Yo le mostré los dibujos que había hecho y le conté la historia que para mí tenían por detrás. Él algunos conceptos los tomó, otros no. Eh, Somos amigos hace muchos años, así que hubo mucha conversación. Y en ese sentido quiero hacer hincapié en que eso es algo muy rico, muy, muy rico que tiene la historieta latinoamericana y que creo que deberíamos trabajar para conservar. Y es el trabajo en equipo. Nosotros sabemos que la historieta que más se consume en Latinoamérica es la historieta de superhéroes norteamericana y el manga. Y estas dos historietas mayormente están producidas de una manera muy industrial. Entonces hay un guionista que escribe, le da el guión a la editorial se lo pasa a un dibujante, y no hay muchas veces un ida y vuelta entre guionista y dibujante. En la historieta latinoamericana, como nosotros no estamos tan atados a la industria, porque básicamente no hay industria, entonces creamos las historietas de manera más artística. Charlamos con el guionista, muchas veces somos amigos del guionista y compartimos, y eso enriquece mucho, mucho, mucho la obra final. Me parece que es muy importante que haya mucho ida y vuelta, que estemos abiertos, que no nos cerremos, ¿no? A decir, no, a mí me gusta este diseño de personaje como está, no lo quiero modificar. Bueno, ahí estamos poniendo trabas a contar la historia, que tengamos muy claro que lo principal de una historieta es eso, contar una historia de manera clara, efectiva y emocionante, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros queramos aportar como dibujante o como guionista tiene que estar en favor de eso,
y no en contra de eso. Pero sí creo que las charlas previas son muy importantes. Yo trabajo mucho con este guionista que les nombré antes, Rodolfo Santulo, que se los recomiendo que busquen obras de él porque es un guionista muy bueno, que también trabaja para series, para películas. Y como somos amigos, charlamos mucho. Él vive en Uruguay, yo en Argentina, pero todos los días chateamos y cuando nos encontramos charlamos mucho. Y muchas veces sucede que las historias nacen cuando nos encontramos físicamente, porque nos sentamos en un bar o mientras vamos manejando en el auto, hablamos y ahí hay un enriquecimiento de la historia entre los dos que creo que es fundamental. Espero haber Muchísimas gracias. respondido. No, gracias a vos por lo que pregunté. Estaba Alain que quería preguntar también. Sí, gracias. Antes que nada quería también darle las gracias por su tiempo y los tips que dio. En verdad me quedé bastante con eso del efecto máscara. Para que sepan, o sea, puede ser una pregunta muy básica, pero si quería saber su punto de vista. Cuando uno tiene un ilustrador y un guionista con roles muy específicos, ¿quién o sea, entiendo que es un trabajo en equipo, pero bajo quién cae la responsabilidad de, usted sabe, hacer la secuencia de paneles en el cómic, como la dirección que tienen, no sé cómo explicarlo, como la dirección de las páginas, bajo la responsabilidad del ilustrador, bajo el guionista, no sé, a ver si que podría darme un poco de luz. Mira, qué pregunta difícil que me hiciste, porque en realidad no hay algo establecido, en realidad no hay ningún libro que diga quién tiene la última palabra en ese sentido. Sí es verdad que hay una cronología del trabajo, que es el guión primero y el dibujo después, y entonces siempre es el dibujante el que termina redondeando las cosas. Pero como decía antes, siempre tiene que haber una ida y vuelta. Entonces, en ese sentido, hay ahí una cuestión muy personal de cómo se relacionan guionista y dibujante, ¿no? Realmente no debería haber, en una obra ideal, en un grupo de trabajo ideal, no debería haber uno impuesto sobre el otro, sino una retroalimentación y un enriquecimiento de los dos. Si a una de las partes le parece que algo que hizo la otra parte no está bien y la otra parte no oye esa crítica, entonces hay un problema. Y que la única manera que hay de solucionarlo es con un diálogo interno, ¿no? Pero creo que no hay una última palabra de ninguna de las partes, sino que siempre tiene que haber un enriquecimiento. En ese sentido, yo ahora estoy haciendo una muestra de historietas, a ver si puedo rápidamente mostrarles este ejemplo. Les voy a mostrar, bueno, primero les voy a mostrar los personajes. Esta es una historieta, una muestra que estamos haciendo para la revista Scorpio de Italia, de una especie de Segunda Guerra Mundial, pero hecha con gatos, una historieta que se llama Furry. Y el guionista, es la primera vez que me pasa en mi vida que el guionista me presenta el guión escrito, pero también me presenta esto que les voy a mostrar ahora. Espérenme, que estoy abriendo un PDF. Ahí se los voy a compartir. Me presentó esto. Como verán, es una sugerencia de él de cómo se van a ubicar las viñetas en la página. Yo es la primera vez en 30 años de trabajo que un guionista me presenta esto. Obviamente, cuando él me lo presentó, me dijo, mirá, esto es una sugerencia, vos hacés lo que vos quieras con esto. Podés respetarlo como no.
Y teniendo esa libertad, a mí me sirvió un montón. Si él me lo hubiera impuesto, a lo mejor hubiera trabajado a desgano y hubiera dicho, no, esto no me gusta para nada. Pero como él me dijo, mira, yo te sugiero esto, claro que es un guionista que tiene muy claro visualmente lo que quiere, ¿no? Muchos guionistas no lo tienen tan claro. Entonces me sirvió mucho y me guié bastante en este diseño. Por supuesto que hice modificaciones según lo que a mí me complacía hacer. Pero fíjate, respondiendo a tu pregunta, hasta qué punto en este caso el guionista se metió en la labor del dibujante. O sea que en realidad hay libertad total de meterse uno en el trabajo del otro, porque como decía antes, en la historieta no podemos escindir guión de dibujo. No se pueden separar. Entonces, como no se pueden separar, guionista y dibujante tienen que ser una entidad que esté mezclada constantemente. Y cuanto más ida y vuelta haya, mejor. Si nosotros como dibujantes hacemos los lápices, se lo mostramos al guionista y esperamos una devolución, y después entintamos y se lo volvemos, cuantas veces más el guionista esté aportando a nuestro dibujo, cuanto más abiertas sean las dos partes, mucho mejor, todo eso aporta al enriquecimiento de la obra. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, perfecto. Muy, muy interesante. Muchas gracias.